Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a platicar un poco acerca de murciélagos en la región de La Guajira y particularmente de equipos de grabación, cómo instalarlos y cómo grabar con dispositivos de bajo costo la actividad acústica de murciélagos insectívoros. Entonces, para empezar, recordemos que los murciélagos tienen una alta diversidad de formas, colores y también servicios ambientales que prestan en las comunidades donde se encuentran. Los murciélagos, como hemos mencionado anteriormente, son mamíferos, tienen mamas, las crías crecen, se desarrollan dentro del útero materno. Algunos presentan cola y una membrana entre las patas que se conoce como uropatagio, que son muy importantes para la captura de insectos o de otro tipo de presas, en el caso de los murciélagos que son pescadores. Los murciélagos también son especies nocturnas, las especies americanas, las especies que grabamos con estos dispositivos son especies nocturnas y usan un sistema de radar llamado ecolocalización, del cual vamos a hablar un poco más, para ubicar a las presas y para ubicarse en el espacio. Los murciélagos también sabemos que son los únicos mamíferos voladores, de hecho su nombre, el orden Chiroptera, se traduce del latín como manos aladas. Actualmente se han descrito alrededor de 1.462 especies en todos los continentes y en Colombia aproximadamente tenemos descritas 222 especies de murciélagos. Los murciélagos, ya que tienen una amplia diversidad de dietas y modos de captura del alimento, entonces también tienen mucha diversidad en los ambientes donde se distribuyen y además en su morfología. Los murciélagos tienen dietas insectívoras, tienen dietas frugívoras, también tenemos especies que son polinizadoras de plantas y tenemos especies que también son carnívoras. Entonces, todas esas dietas hacen que los murciélagos tengan distintos tamaños, distintos colores, vuelen a distintas alturas, pero además produzcan distintos sonidos. El sistema de ecolocalización, que es el sistema que permite a los murciélagos ubicarse en el espacio y ubicar también su alimento, es un sistema de radar donde los murciélagos emiten ondas de sonido que al chocar con los objetos y con los insectos o con el alimento que consumen en sentido amplio, rebotan y entonces el murciélago con las ondas que rebotan procesa y reconstruye el espacio en el que se mueve. Entonces, saben dónde están los árboles, dónde hay agua y además saben dónde va la mariposa o la polilla o el insecto que van a capturar. Entonces, este sistema de ecolocalización además ha permitido monitorear a los murciélagos y gracias a que cada especie tiene un sonido característico, podemos identificarlos utilizando equipos de grabación ultrasónica, porque además muchas de las especies o la mayoría de las especies, particularmente las especies insectívoras, producen sonidos en el ultrasonido, que es ese espectro del mundo del sonido que los humanos no podemos escuchar. Entonces, particularmente los murciélagos insectívoros nos enseñan a navegar. De hecho, los primeros experimentos para entender cómo se ubicaban los murciélagos en el espacio permitieron el desarrollo de los sistemas de radar que usualmente usan o que actualmente usan los barcos, los aviones. Entonces, la naturaleza ha inspirado también este sistema de radar. Y una de las características o servicios ambientales más importantes que prestan los murciélagos es el servicio de control de plagas. Y son los murciélagos insectívoros los que nos prestan este servicio. Entonces, cada una de esas especies de murciélagos insectívoros emite un sonido particular y además tienen distintas maneras de procesar la información del espacio, atrapar el alimento y también detectar las vibraciones, porque algunas especies como esta que vemos aquí tienen las orejas muy grandes, son acechadores pasivos, ellos se perchan en distintos lugares, en los árboles, en las grietas, incluso en las casas, a escuchar todas las vibraciones del piso para poder detectar a los insectos que se mueven y rápidamente capturarlos.
Entonces, todas estas características de los murciélagos insectívoros los hacen también muy diversos y entonces son controladores de plagas en cultivos agrícolas de todo el mundo. Se ha demostrado que los murciélagos insectívoros se alimentan de plagas agrícolas en cultivos de arroz, de vino, de maíz, de olivos, de café y de algodón, entre otros, ya que una colonia de alrededor de 20 millones de murciélagos puede consumir 225 toneladas de insectos por noche. Así que algunas de las especies pueden estar especializadas en un tipo particular de presas. Por ejemplo, este murciélago que tenemos aquí, que se conoce como el murciélago fantasma, me regreso, es un consumidor voraz de polillas, que son insectos blandos. Entonces, se reconoce porque tiene una señal acústica o una forma del sonido muy particular y se alimenta particularmente de polillas que son activas en la noche. Este otro murciélago que tenemos aquí, que también está distribuido en la costa atlántica colombiana, es un murciélago blanco, se le conoce como murciélago blanco norteño, y tiene la particularidad de perchar en sitios muy altos. Estos murciélagos se han grabado y se han documentado perchando en palmas, que son plantas que desarrollan alturas muy grandes. Entonces estos murciélagos vuelan aproximadamente más de 20 metros sobre el piso y son muy característicos. Tienen una firma vocal o una señal acústica o una forma del sonido muy particular, entonces también podemos detectarlos con los equipos de grabación. Los murciélagos, además del servicio de control de plagas, prestan el servicio de polinización. Entonces, dependiendo de cuál es la dieta, los murciélagos tienen más desarrollados ciertas partes de su morfología. En el caso de los murciélagos insectívoros, tenemos las orejas muy complejas, arrugas en el rostro, tienen una estructura dentro del oído que se conoce como trago, que también puede tener formas muy complejas porque ellos tienen el sistema de radar muy refinado. En el caso de los murciélagos nectarívoros, uno de los rasgos más particulares es que los rostros son muy largos y las lenguas son muy largas para poder alimentarse del néctar de las flores y así mover el polen de una flor a otra. El problema con los murciélagos nectarívoros, por ejemplo, es que no son factibles de grabar con estos equipos de monitoreo pasivo porque su señal acústica está en algunos casos en el audible, o sea, lo que los humanos podemos escuchar, pero no tienen mucha intensidad, no hay mucha intensidad o mucha energía en el sonido, entonces estos murciélagos no pueden ser grabados con los equipos de grabación ultrasónica a menos que se les acerque mucho a la boca del murciélago, cosa que no podemos hacer porque estos equipos se ponen en ramas de los árboles, en troncos de los árboles para que hagan grabaciones no coordinadas en el momento de la grabación por un operador. Entonces los equipos se dejan grabando solo, eso se conoce como monitoreo pasivo y entonces los polinizadores pues difícilmente se pueden grabar con estos dispositivos, pero sí podemos grabar a los murciélagos insectívoros. Entonces, sin importar si se graban o no, es valioso saber que los murciélagos nectarívoros, aunque no se graban con los equipos de monitoreo pasivo, están presentes en estos ambientes, en estos ecosistemas del Caribe colombiano y se ha documentado que los murciélagos polinizadores pueden polinizar alrededor de 500 plantas en el mundo, incluidos los mangos, las guayabas, los plátanos y los magueyes, que es de donde extrae o se extrae el tequila y el mezcal, que son hoy día muy populares entre las masas. Muy bien, y otros de los murciélagos que sí pueden ser grabados con estos equipos de grabación pasiva son los murciélagos pescadores. En el Caribe colombiano tenemos dos especies de murciélagos pescadores que tienen una firma vocal muy parecida, es decir, esos sonidos que emiten para ubicarse en el espacio y capturar los peces sobre la superficie del agua son muy similares en términos de su forma, pero la especie grande emite los sonidos a una frecuencia más baja y la especie pequeña emite los sonidos a una frecuencia más alta, con la misma forma. Entonces,
En los equipos de grabación acústica de monitoreo pasivo también podemos detectar a los murciélagos pescadores, que son muy importantes en los ecosistemas de manglar, porque son controladores de las poblaciones de peces y crustáceos, y además porque ayudan a mover la materia orgánica dentro de este ecosistema que es tan importante, sobre todo para las zonas costeras. Entonces, hablando un poco de esa diversidad de sonidos, esta es una ilustración que nos permite ver esas diferencias en las firmas vocales de las especies de murciélagos o en los pulsos, como se conocen, de ecolocalización, los sonidos que los murciélagos emiten para ubicarse en el espacio. Entonces, estos, por ejemplo, son los pulsos o los sonidos que emite una especie de murciélago insectívoro que es muy abundante en la zona de La Guajira, que se llama murciélago rayado mayor. Este es un murciélago insectívoro. Aquí vemos la forma del murciélago, se reconoce porque tiene esas dos líneas blancas en la espalda y esta es su firma vocal o la forma de su señal de colocalización. Y aquí tenemos un murciélago pescador, que son estos murciélagos de ecosistemas costeros que viven en ecosistemas de manglar o asociados a cuerpos de agua grandes como ríos o lagunas grandes. Este murciélago, por ejemplo, emite este tipo de pulsos. Y si ustedes se fijan en el llamado, aquí además de los pulsos de ecolocalización, tenemos el eco que se graba de esos pulsos de ecolocalización cuando los murciélagos están forrajeando cerca del agua. Por eso tenemos esta como señal especular del pulso de ecolocalización de un murciélago pescador. Entonces, todos estos pulsos y estas grabaciones en estos equipos de monitoreo pasivo nos permiten reconocer a las especies sin tener que capturarlas. Entonces, el monitoreo acústico de murciélagos es una estrategia de monitoreo de la biodiversidad que se usa cada vez más, ¿sí? Ya que la ecolocalización permite detectar a los murciélagos mediante el ultrasonido, grabaciones ultrasónicas, estos registradores o estos equipos de grabación facilitan esos muestreos porque además los equipos se pueden programar y se pueden dejar grabando por meses. Entonces, podemos grabar la actividad de los murciélagos en un ecosistema particular durante un largo periodo de tiempo. El monitoreo acústico nos permite evaluar la actividad de los murciélagos, es decir, qué tanto se alimentan en una zona particular, la riqueza de especies, cuántas especies de murciélagos puede haber en un ecosistema y además patrones temporales de actividad. ¿A qué horas salen a forrajear ciertas especies? ¿Sí? Si se reemplazan en términos de la hora de forrajeo o si tienen picos de actividad durante la noche. Todo eso se puede estudiar utilizando monitoreo acústico de murciélagos. Dentro de todos los equipos que se usan para el monitoreo acústico tenemos el AudioMod, que es una grabadora que se usa mucho actualmente porque es de bajo costo y tiene sensibilidad para el ultrasonido, o sea, podemos grabar los sonidos de los murciélagos en el ultrasonido. Entonces, el audio mod, la característica del audio mod es que es un equipo ligero, es programable y funciona con baterías que son de fácil adquisición. Para configurar los parámetros del audio mod, que básicamente es la tasa de muestreo, es decir, a qué frecuencia o a partir de qué frecuencia se va a grabar el sonido, porque recordemos que como los murciélagos se graban en un ultrasonido, tenemos que usar unas tasas de muestreo muy altas, a partir de 250 kilohertz. Y se pueden ubicar en estacas o en árboles aproximadamente a 1,5 o 2 metros de altura para que puedan grabar toda la actividad de los murciélagos insectívoros alrededor. Entonces, el audio mod está básicamente constituido por un micrófono que de hecho está señalado en el circuito del programa de grabación. Tenemos también un dispositivo para insertar una tarjeta micro SD, que es donde se va a almacenar el audio o todos los archivos de audio que se produzca. Tiene dos luces de LED, una roja y una verde. La luz roja se prende cuando está grabando y la verde se prende de manera intermitente cuando el equipo está descansando de grabar. Y un switch que nos permite apagar el equipo, que nos permite grabar sin usar ningún parámetro, sin modificar ningún parámetro. El equipo ya viene, digámoslo así, configurado para grabar en el audible.
¿sí? Pero si queremos grabar murciélagos, pues tenemos que configurar el equipo para grabar en el ultrasonido y entonces movemos este switch a la opción de custom. La consola para programar los equipos de grabación se conoce como Audio Mod Configuration App y se puede descargar de internet, es de distribución gratuita. Usualmente descargamos dos aplicaciones, el Audio Mod Time App y el Audio Mod Configuration App. Con el Time App lo que hacemos es establecer la zona horaria donde se va a grabar, porque el equipo necesita saber cuáles son las horas de grabación. Y luego usamos el Audio Mode Configuration App para registrar los periodos a los que vamos a grabar. Entonces, ese programa de configuración tiene dos partes, que es fundamentalmente donde asignamos la tasa de muestreo. En el caso de los murciélagos tiene que ser mayor a 250 kilohertz. Aquí, por ejemplo, establecemos los periodos de grabación. Entonces, en este caso, el sleep duration es la cantidad de tiempo que el equipo descansa de grabar. Aquí está configurada como 5 segundos. Y el recording duration es la cantidad de tiempo que el equipo graba. Y en este caso tenemos, por ejemplo, una configuración de 55 segundos. Entonces el audio mod apenas se enciende, va a grabar 55 segundos y va a descansar 5 segundos en el caso de este ejemplo. Y la otra parte de la configuración son los periodos de grabación. Entonces yo puedo establecer un periodo de grabación simplemente diciéndole al programa que empiece a grabar a las 6 de la tarde, por ejemplo, luego grabe otra vez a las 8 y luego grabe otra vez a la 1 de la mañana, ¿sí? Pero para que quede más claro, les voy a dejar un video que explica muy bien cómo se configuran estos equipos para grabar en diferentes periodos de tiempo. Soy Esaú Villarreal. El día de hoy veremos cómo configurar y verificar el funcionamiento de AudioMod, además de programarlo. Como recuerdas, AudioMod necesita de 3 baterías y una micro SD. La micro SD tiene que contar con las siguientes especificaciones para su buen funcionamiento. Ser clase 10 cuando se requiera grabar solo sonido audible, como por ejemplo aves, ranas e insectos. Sin embargo, cuando se trate de grabar ultrasonido, como por ejemplo para hacer muestreo de murciélagos, se necesita una memoria clase 10 U3. Pero ¿cómo distinguir qué tipo de clase es tu memoria? Fácil. Cada memoria tiene rotulada una C mayúscula y dentro de ella el número que indica a la clase a la que pertenece. Y cuando presenta un símbolo con una U mayúscula y dentro de él un número, indica que esa memoria alcanza ultra altas velocidades de almacenamiento. Esto es muy importante, porque si la velocidad a la que almacena datos tu tarjeta no es la suficiente, el dispositivo puede presentar problemas y causar archivos de audio dañados. Otra cosa muy importante a considerar es el fabricante. Evita marcas desconocidas o dudosas porque quizá no cumplan con los requerimientos. Las marcas con mayor reputación son SanDisk, Samsung, Lexar, Adata, entre otras. Continuamos con Audio Mode. En la parte lateral del dispositivo se encuentra un switch con 3 posiciones. USB Off, que sirve para mantenerlo apagado o inactivo, y también para programarlo con la computadora. Pero como lo primero que vamos a hacer es verificar el funcionamiento del dispositivo, lo colocaremos en la opción Default, que sirve para grabar sin tener que programarlo. Y verificamos que está grabando porque al costado del dispositivo parpadea un LED rojo. Paramos la grabación regresando al modo USB Off. Ahora solo necesitas sacar la memoria del Audio Mode e insertarla en la PC para comprobar que el archivo de audio se haya grabado. Prueba 1. Por último, está la opción Custom, que sirve cuando el dispositivo ya está programado y cargado. Ahora vamos a programar Audio Mode. Lo primero que haremos es ir a la página de Audio Mode. Encontrarás el link en la caja de descripción. Harás clic en Audio Mode
clic en Apps y dependiendo de tu sistema operativo, descarga Audio Mode Configuration App, descarga Audio Mode Time App e instala cada uno de ellos. En este punto es muy importante que tu AudioMod esté conectado vía USB a tu computadora. Recuerda que es mediante un cable micro USB a USB. Sabrás que está bien conectado porque enciende un LED verde en el dispositivo AudioMod. Ahora abrimos en la computadora la aplicación AudioMod Time y se abre una ventana que nos indica la hora y la fecha del dispositivo, el identificador o número de serie, la descripción del firmware, la versión del firmware y el nivel de batería. El botón Set Time actualizará la hora y la fecha del dispositivo, utilizando de referencia la fecha y la hora de la computadora a la que la hayas conectado. Es muy importante que sepas que cada que retires las baterías del dispositivo o hagas un recambio, esta actualización se perderá. Una vez que hemos grabado la fecha y la hora, ejecutaremos la aplicación AudioMod Configuration y se abrirá una interfaz que básicamente se divide en 4 partes. La primera parte muestra los datos referentes al equipo conectado. La segunda es donde se agregarán los periodos de grabación a lo largo de un día y permite agregar hasta 4 periodos. Es posible que más adelante se libere una actualización que permita agregar más periodos. La tercera parte es donde se indica el sample rate o frecuencia de muestreo de la grabación. Básicamente podríamos dividirlo en 2 secciones, de 8 a 192 kHz para el mundo audible, 256 y 384 kHz para el mundo ultrasónico. Es muy importante que consideres que a mayor sample rate los archivos pesarán más y la memoria de la micro SD se saturará con prontitud. También tiene una sección para el nivel de ganancia de la grabación. Aunque no es lo correcto, podríamos decir que sirve para hacer más o menos sensible el micrófono del AudioMod. Por último, se muestra el tiempo de cada grabación dentro de un periodo, y esto se define en segundos. En la cuarta parte se habilitan o deshabilitan los LEDs que indican el funcionamiento del dispositivo y el nivel de batería. Por último, en la parte de abajo se encuentra un botón para configurar y cargar lo programado en el AudioMod. Algo de interés es que puedes colocar la hora para no usar el horario UTC y te cause confusión. En este ejercicio supongamos que queremos agregar 3 periodos de grabación, el primero de las 12 a las 2 de la tarde, el segundo de las 6 a las 8 de la tarde y el tercero de las 9 de la noche a las 12 de la noche. Esta configuración se grabaría a 48 kHz, es decir, para el mundo audible, con una ganancia media, grabando en modo continuo, pues no habrá pausas, por eso es que colocamos un 0, y generará archivos de audio de cada 60 segundos. Por último, damos clic en configurar AudioMod para que se cargue lo programado. Recuerda que hay que colocar el switch en el AudioMod en la opción Custom para que grabe cuando lo coloques en campo.